quiero hablarle acerca de las leyes y la palabra. Las leyes y la palabra. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque el mundo se maneja a través de leyes. Están las leyes naturales, como las leyes de la gravedad, la ley de Newton y una serie de leyes. Pero también hay leyes escritas, ¿verdad? Y la gente se pregunta, ¿cómo nacieron las leyes? ¿De dónde vienen? ¿Quién las hizo? ¿Por qué las crearon? Y básicamente yo lo que le voy a dar es una parte histórica para que usted entienda. ¿Y por qué le voy a hablar de esto? Porque hay gente, escuchen bien lo que les voy a decir, que dicen estas palabras: ¿quién escribió la Biblia? Eso la escribieron los hombres, eso no sirve, eso es... Y empiezan a profanar y a blasfemar acerca de esta palabra tan maravillosa y tan hermosa que el Señor nos ha dejado para caminar en ella. ¿Cuántos dicen amén? Sabes que el propósito de esta enseñanza hoy es que usted ame esta palabra, porque cuando usted compare lo que son las leyes con la palabra, usted nunca va a encontrar comparación. Este libro es incomparable, este libro es único, este libro tiene poder, ahí escrito tiene poder. No es las hojas, no es el cuaderno es la vida que hay en esa palabra. Entonces eso es lo que yo quiero realmente transmitirte en el día de hoy. Quiero que ustedes vean qué es lo que pasa, por qué la gente trae tanta confusión, y a través de los años eso se infiltró en la iglesia. Y esto es el peligro de lo que tenemos hoy en día, que hay gente que dice estas palabras, dice, bueno, ¿y quién pone a los pastores? Y a él, ¿quién lo nombró? ¿Y quién dijo que era apóstol? ¿Y quién dijo que era profeta? ¿Y quién dijo que era evangelista? ¿Y quién dijo que era? ¿Y que era? ¿Y que era? Y empezamos a dudar aún de las autoridades puestas por Dios. Pero yo quiero en esta tarde enseñarle. Yo quiero que, Donis, hijo, si me ayudas, me pones la primera enseñanza. Luis, si quieres, vente para que escuches y veas, porque quiero que toda la iglesia vea. Y después al final me van a apoyar. No, la anterior, esa. No, la primera, esa. Quiero empezar en esto. Y quiero empezar en esto enseñándoles lo siguiente. ¿Cómo evolucionaron las leyes? Las leyes evolucionaron porque hubo un hombre llamado Hammurabi de Babilonia que creó la primera ley. Este hombre hizo una ley en la que él lo que quería era hacer un código escrito para que se rigeran. Antes de ello habían jueces, diga jueces. El Señor desde el principio hizo todo un plan, pero allí el hombre también hizo su plan y ahí empezaron a correr. Entonces las leyes eran aplicadas, vamos a decirlo así, por hombres, y esto era por boca. Entonces, por poner un ejemplo, decían, si un hombre viola a una mujer, hay que matarlo. Entonces de repente decía otros, no, el hombre que viole a una mujer hay que ver por qué la violó, si fue que la mujer se le insinuó. Y ahí empezaron a diluir lo que eran las leyes. Entonces este hombre Hammurabi creó la primera ley de código escrito. Pero al mismo tiempo en esa temporada, Dios le da la ley a Moisés. Y cuando ustedes ven que Dios le dio la ley a Moisés, dice que fue la que le dio en las tablas escrita, pero también el Espíritu de Dios guió a Moisés a escribir los primeros 5 libros de la Torá, lo que es hoy para nosotros la Biblia completa, los primeros libros desde Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Entonces estos 5 libros son los libros que Dios le da a Moisés. ¿Qué tenían esos libros? En esos libros ustedes podían ver la manera de cómo fueron saliendo, cómo fue la creación, quién fue Dios, y explicarle a la gente qué era. Y Dios dio una instrucción, diga instrucción. Y la instrucción era: háblale esto a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, y que esto siguiera pasando de boca en boca. No había una imprenta, no había nada, solamente eran leyes. Entre esas, el libro de Levítico es el libro moral de las Escrituras. Algunos dicen
por eso es que algunos se pervierten en la inmoralidad sexual en el nuevo tiempo o ahorita del Nuevo Testamento, porque dicen, pero es que el libro de Levítico es el Antiguo Testamento. Diga, es la palabra. Vamos, diga, es la palabra. ¿Y quién la escribió? Diga, Dios. No Dios literal, pero Dios le dio la revelación al hombre. Entonces, después de Moisés, encontramos que salió un legislador llamado Dracón para el año 621 antes de Cristo, y él crea la primera ley, una ley, ya como ley. Las otras eran códigos para que los jueces se guiaran. Entonces Dracón creó la primera ley, pero era tan rígida que le escribieron, le pusieron como nombre la ley escrita con sangre. Imagínense eso, o sea que se agarró una fruta, mátelo. Se agarró una hormiga, mátelo. O sea, por todo era muerte, ¿no? Y entonces los romanos, ahí de los romanos empezaron a hacer más leyes. Diga, hacer más leyes. Por eso es que lo quiero llevar poco a poco para que usted lo vaya entendiendo. Después de estos hombres, los romanos hicieron más leyes. Después vino un legislador llamado Salón hacia el año 594, años después de este Dracón. Y este dijo que había que ajustar las leyes de Dracón. Y entonces este hombre, cuando dice voy a ajustarlas, el hombre dice crea un nuevo código, y era con el fin de volver más humanas las leyes. Más humanas, o sea, ya pensar un poquito más por qué se hicieron, qué fue lo que pasó, el concepto de lo que era para poder traer un juicio fiable, confiable, ¿verdad? Y después de allí, de estos dos legisladores nace la fusión greco-romana. Entonces, en la fusión greco-romana, por eso es que yo le decía que cuando Jesús se presenta ante Pilato, Pilato tiene las dos leyes. La grecorromana, él tiene eso en su cabeza. Y cuando él pregunta ¿cuál es la verdad? Ya lo leímos, y Jesús le dijo yo soy la verdad. Pero él no lo podía entender, dice, ¿pero qué es la verdad? Vuelve a preguntar. Y él quedó porque los griegos tenían una leve idea de lo que era la verdad, pero también los romanos hablaban de qué era la verdad. Acuérdense que todo esto nos está influenciando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, cuando vemos esto, de allí es donde se fusiona y se crean la base de las leyes actuales. Es la vida en que consistió esta fusión grecorromana, en tener normas para la vida social, normas para la vida laboral, normas para la vida familiar, para la vida comercial y para una ley privada. Esa ley privada no sabemos. Ahí entraban a lo mejor reyes o qué sé yo. Pero esto fue lo que se fue haciendo. Después, para el año 30 después de Cristo, que fue la vez que les prediqué, no lo puse, habla de un hombre que vino a traer una ley eterna. Diga, ley eterna. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús, ¿verdad? Él vino y él dijo, mi reino no es de este mundo. Y él dijo estas palabras maravillosas. Ahora, cada vez que cuando él fue al sermón del monte, el famoso sermón del monte que se encuentra en el capítulo de Mateo 4, 5, 6 y 7, y en el capítulo 7 dijo, el hombre que edifique la casa sobre la roca, lo compararé a este hombre prudente. Diga, prudente. Entonces Jesús dijo, el que haga estas cosas. Pero cuando se preguntan cuáles son las cosas que Jesús está diciendo, nos vamos entonces a Mateo 5, y empieza Mateo 5 con las bienaventuranzas. Y empieza el hombre Jesús a decir, bienaventurado el varón que es pacificador, porque será llamado hijo de Dios. Bienaventurado el que llora, porque será consolado. Bienaventurado, y de ahí empieza a ser una ley. Y después de esas bienaventuranzas él dice, oísteis que fue dicho, pero ahora yo digo. Y allí estaba el escriba Mateo, estaba el escriba Juan, anotando todo lo que el Señor iba diciendo, porque esta es la ley que nos cambió la vida a usted y a mí hasta el día de hoy, ¿verdad? Y esto es maravilloso. Por eso es que yo le digo, iglesia, esto no es cualquier libro,
Sabes que es el libro más vendido en todo el mundo, el que se ha traducido en más idiomas, el que ha cambiado la historia al mundo entero, porque es el único libro en donde se descifra el antes de y el después de, el AC y el DC. Amén. Entonces, de allí pues después de Jesús siguen escribiendo algunos otros, como Pablo, como Juan, como Santiago y todo esto. Pero ya para el año, ¿verdad? 121 después de Cristo, volvemos a las leyes naturales y Adriano recopila las leyes vigentes, todas las leyes que venían grecorromanas y todo. El hombre le hace un estudio, el hombre las recopila y el hombre le dice: yo quiero hacer una ley. Y en esa ley le llama el edicto perpetuo. Y ese edicto perpetuo, entonces siguen creando más leyes, más leyes, más leyes, más leyes, más leyes, y siguen creando leyes los romanos, por supuesto. Entonces allí es donde viene Justiniano. Pero mire el paréntesis que voy a hacer aquí. Con esas leyes que Justiniano hizo, que este hombre Adriano hizo, ahí es donde se llevó al punto de que aquel emperador en el concilio de Nicea estableciera la unidad de la iglesia, de la política y de todo. Y allí fue donde se fundó lo que se llama la Iglesia Católica, el gran imperio. Diga, primer orden mundial. Ahí estaba ya globalizando lo que querían ellos, porque ellos quieren imitar a Jesús. Entonces, cuando todo esto pasa, ya para el año 527, se establece entonces la ley de Código Justiniano. Él fue el que creó esa ley. Y mire lo que es impresionante, hasta ese tiempo fue que se establecieron 10 jueces. Yo quiero llevarlo porque usted ahora se pregunta: oh pastor, entonces la Corte Suprema de todo país, usted ha visto que tiene un jurado. Ese jurado se compone de 10 jueces. Eso viene desde esa época. Esos son los que deciden qué ley se aprueba, qué ley no se aprueba, y ellos están en la potestad de crear leyes. Por eso es que aquí en Estados Unidos dicen: vamos a someter la ley al estado de Georgia. En el estado de Georgia le ponen una demanda y dice: esa ley no. ¿Cuál es la ley? La ley del aborto. No la queremos aquí. Apelan. Y cuando apelan, entonces se van a la Corte Suprema, que es donde están estos 10 jurados, y estos 10 deciden si se hace esa ley o no se hace esa ley en el estado X. Ahorita ese es el problema que usted ve con las leyes contra el DACA, contra los inmigrantes, contra todo eso. Entonces hay estados que quieren poner leyes, pero como no las aprueban en el estado, entonces ellos apelan y se van a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema es donde deciden, porque es el máximo organismo a nivel de jurisdicción en cada estado, en cada nación. Voy explicándome bien hasta el momento, ¿verdad? Entonces, de esa para acá, lo único que pasó fue que hubo un establecimiento de naciones. Las naciones entonces empezaron a jugar y empezaron a establecer leyes de acuerdo a cada nación. Cada nación empezó a establecer, y ellos establecieron en el orden democrático, establecieron un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Entonces cada uno tiene autonomía para decidir en estas áreas. Pero también para algunos países que no son democráticos, que son los teocráticos, son los que usted ve, los países con leyes religiosas. En eso están todos los países musulmanes y todos los países judíos y todos los países que tienen una fe. Pero también está el último, que es el como quien dice, el que se inventó a última hora, y es de los dictadores. ¿Y los dictadores quiénes son? Pues un loco que se levantó y dijo: yo soy el mero mero y aquí hacen lo que yo digo, y él mismo hace las leyes, él crea las leyes y las hace todo en función a lo que a él le conviene. Caso de mi país, que ahora mismo sacó una ley, y ahora ley mordaza, y ahora la ley de todo, y va creando leyes. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo ponga un control a este hombre, ¿verdad? Entonces, esto era más o menos lo que es la evolución de las leyes. Pero vuelvo ahora con Dios, la siguiente. Va a ser rápida la enseñanza hoy. La otra, la de los sacerdotes. Por último me pones la que me acabas de poner. Yo hablé el miércoles de los niveles sacerdotales y dije que el Señor había levantado hombres para llevar un orden en el mundo.
Y ese orden, cuando lo empezó, Dios quería que era Él, a través de sus hijos en la tierra, pusieran orden en la tierra. Entonces empezamos con un sacerdocio que nace en el cielo. Escuchen bien esto. Ese sacerdocio nació en el cielo y es el sacerdocio alabántico. ¿Qué es el alabántico? El de adoración. Y ese se le entregó a Lucifer. Este hombre pues falló. El hombre cometió el error y falló. Ahí pueden ustedes encontrar que Lucifer no hizo lo que Dios quiso. ¿Por qué? Porque se sublevó, se levantó y todo. Ese mismo sacerdocio Dios lo establece en Adán, en el huerto del Edén. Pero resulta que Adán también falló. Diga, Adán también falló. Y el propósito de Adán era adorarlo a él. Pero resulta que cuando ellos pecan, entonces Dios dice, ahora, miren lo que dice Dios, ahora yo voy a poner un sacerdocio de sacrificios y ofrendas, pero esto ya es fuera del huerto. Miren lo que sucedió. Ellos fallan y Dios dice, están inmundos, están sucios. Dios dice, ellos están sucios. Y entonces en el libro de Isaías dice que ellos corrieron a ponerse hojas de higuera. Y resulta que cuando se taparon con hojas de higuera, Dios dijo, ustedes están tapando la mugre, yo lo que necesito es realmente cubrirlos. Y allí es donde Dios establece el primer sacrificio de un cordero, el cual él mismo le quita las pieles y viste a Adán y Eva con pieles, estableciéndolo como los primeros sacerdotes. Y de allí se empieza a establecer un sacerdocio. Yo decía el miércoles, el sacerdote es el que entrega ofrenda de sacrificio. Amén. ¿Quién es un sacerdote? El que entrega ofrendas de sacrificio. ¿Qué es las ofrendas de sacrificio? Cuando usted viene aquí a danzar, eso es una ofrenda de sacrificio. Cuando usted viene y trae el dinero, usted no está trayendo dinero, usted está trayendo el sacrificio de su vida, su desgaste físico, en donde usted está trabajando para traer una ofrenda al Señor. Entonces todo eso es alabanza de sacrificio. Cuando usted no quiere o no puede, usted está enfermo y aún así usted llega a la iglesia a adorar a Dios, es una alabanza de sacrificio. Amén. Todo lo que usted haga para Dios, para glorificar el nombre de Dios, todo se convierte en una alabanza. Entonces ya después Dios le dice a Adán, entonces le dice, bueno, tú le vas a enseñar a tus hijos y le vas a enseñar a Caín y Abel a presentar una ofrenda. Solo que ellos pues presentaron la ofrenda conforme a lo que ellos querían. Abel fue revelado que era a través de un cordero, porque recibió la revelación del papá. Pero Caín no, él quiso darle de la fruta. No puedo decir si estaban pichas porque yo no estaba ahí. Hay gente que dice no, que le entregó las frutas pichas al Señor y por eso que se enojó. Yo no sé, yo no estaba ahí. Amén. Entonces lo único que sé es que el uno entregó una, el otro entregó otra, pero a Dios le agradó fue la del cordero, la del sacrificio del cordero. Ya ahí empieza entonces el sacerdocio patriarcal y vimos como Noé levantó un altar y allí fue cuando él levanta ese altar y de esa ofrenda y de ese altar que levanta, Dios lo llama y le dice, no volveré a destruir la tierra con agua. Mire que una ofrenda puede parar un juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que usted cuando venga aquí, usted no venga diciendo, no, Señor, yo soy cochino, yo mejor me quedo afuera. No, cuando usted haga una cosa mal, venga a la presencia y dígale, Señor, me arrepiento, yo aquí estoy, yo no quiero que tú tengas, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Amén. Entonces Noé tuvo la revelación y a través de esta ofrenda paró todo un desastre que podía haber venido y Dios da una promesa. Y allí ustedes saben que estableció el arco. Después pasan los tiempos. Venían jueces, venían gente y empezaron a correr. Ahí salieron Sem, Cam y Jafet de los hijos de Noé y ellos empezaron a poblar la tierra y ellos empezaron a establecer sus culturas, a establecer normas, a establecer leyes y de ahí esas leyes se empezaban a convertir en las leyes que yo les estuve diciendo, que son los códigos que otros iban recogiendo, iban compilando, iban haciendo leyes naturales. Entonces allí empezó y el proceso. Después vino entonces Abraham y Abraham aparece en la escena. Abraham es sacado de Ur de los Caldeos y Dios lo pone y dice, tú vas a ser el patriarca. Pero ahora Dios le da una revelación a Abraham y le dice a Abraham, yo quiero ver si tú eres capaz de darme más de lo que yo te doy. Y Abraham dijo sí. Y cuando Dios le da a su hijo Isaac, Dios se lo pide y van los dos a hacer ¿qué? ¿Qué hicieron?
pero hicieron un altar. Primero levantaron el altar para después presentar el sacrificio. Quiere decir que Isaac y Abraham construyeron ese altar. Pero mire qué hermoso, ese altar, escuche bien, ese altar fue lo que provocó que usted y yo hoy estemos en este lugar, porque allí se reveló el sacrificio del cordero inmolado. Amén. Mire qué maravilloso, para que usted vaya. Y por eso yo le digo, yo quiero que usted se enamore de esta palabra. Yo quiero que usted, cuando salga hoy de aquí, diga: ¿y dónde es que, de dónde Dios sacó eso? Bueno, vaya usted a Google, cualquier inquietud que usted tenga, escríbasela ahí a la vieja de Google, y la vieja de Google le va a responder. Usted simplemente dice: ¿y cuándo Abraham ofreció sacrificio? Escriba ahí, va a ver que le van a aparecer los versos bíblicos donde aparece esto. Entonces, cuando vemos, Isaac sube con Abraham y ahí se revela entonces lo que es esto. Después viene Jacob. Jacob ahora ya es producto del nacimiento de Isaac. Y entonces ahora Jacob, mire lo que le voy a decir. Está Jacob y Esaú, eran dos, pelearon en el vientre. Dice que uno le agarraba el pie a otro para que no saliera, pero también había una promesa escrita ya que el menor iba a bendecir al mayor. Entonces después la gente dice: no, que Jacob tramposo, que le cambió el papá y le hizo el triquiñuela. Ya estaba establecido que Jacob bendeciría a Esaú. Amén. Entonces, incluso Dios le cambia el nombre. Entonces, mire qué hace este hombre. Este hombre entrega a Jacob, levanta un altar, pero lo voy a dejar para el final porque lo quiero llevar a otro punto. Tengan en mente a Jacob, que le cambian el nombre a Israel. Después viene el libro de Job y dicen que presentó altar para los hijos que pecaban. Y después viene a uno que no es de la tribu de Leví, que es Elías, y a él se le da la oportunidad de levantar un altar. ¿Qué provocó el altar de Elías? Que dio de lo que no había. ¿De qué dio? De lo que no había. ¿Y qué provocó Elías con ese altar de dar lo que no había? Que vino la sobreabundancia. Amén. Amén. ¿Qué le dijo Elías a la mujer, a la viuda? Dame una torta. ¿Y qué le dijo a la mujer? Tengo suficiente para mí y para mi hijo, pero te la voy a dar a ti y nos echamos nosotros a morir. Pero diga, el plan de Dios no es así. Dígale, el plan de Dios no es así. Por eso es que, mire, iglesia, hay veces, yo lo digo porque yo lo viví por mucho tiempo. Tenía una ofrenda para dar, pero yo me ponía en la lucha. ¿Y qué voy a comer? Es lo último que me queda. No tengo ni para gasolina. No, mejor no la pongo. Y cuando yo no la ponía, mira, créame que ese dinero se le desvanece a usted de una manera impresionante. Silencio en el mar de Galilea. Entonces, esto es para que usted vaya entendiendo. No lo tome por el dinero, no lo tome por el dinero, tómelo como la ofrenda, sea lo que sea. Si usted lo único que dice es: hoy ando cojo, pero hoy con una pierna le voy a adorar al Señor, el Señor le va a arreglar la otra pierna, porque el Señor es fiel. Amén. A esta mujer le pidió harina y aceite, ¿y qué le dio después en abundancia? Harina y aceite. No paró de darle, y paró porque ella no buscó más vasijas. Amén. O sea que aquí no es porque Dios quiso parar, fue porque nosotros mismos hay veces paramos la bendición y la cortamos. Amén. Bien, entonces después de ese sacerdocio, que es el sacerdocio patriarcal, vimos al sacerdocio de Madián. Y mire que Madián, yo me puse a investigar, Madián era descendiente de Ismael, era del hijo de Abraham. Entonces Madián era un sacerdote. ¿Qué predicaban ellos? Tuvo que ser que Abraham le enseñó a Isaac, le enseñó a Ismael, y Ismael tuvo que haberle enseñado algunos ritos a Madián. Entonces aquí Dios no se pierde de nada. Dios dijo: este hombre Ismael le enseñó bien, vente Madián, enséñamelo ahora a Jetro, que es descendiente de Isaac, ¿verdad? Y le dice ahora: enséñale. Y mira cómo Dios, buscando la unidad entre sus dos hijos, entre Ismael y entre Isaac, ¿verdad? Entonces esto es bueno, yo no sé, pero para mí es muy apasionante. Entonces Madián lo que viene es a poner excelencia. ¿Qué es la excelencia? A decirle:
Moisés reparta las cargas. Amén. Cuando usted tenga una carga, no se le eche usted encima solo. Por eso es que Dios dijo, es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Cuando usted esté cargado, ¿a dónde va a ir usted? ¿A donde los amigos? No vaya donde los amigos, vaya donde su esposa, vaya donde su esposo. ¿Por qué? Porque ellos les van a comprender. Amén. Mire que esto trae problema, porque es que si usted no confía en su esposa y su esposa no confía en usted y no llevan las cargas los unos con los otros, es imposible. Usted puede ir a decirle a un amigo y el amigo te va a dar una dirección en función de algo que él no entiende. Pero bueno, está el sacerdocio de Madián, que lo que traía era excelencia. Después viene el sacerdocio para el mundo. Y ahí en el monte del Sinaí, Dios fue cuando le dio en el año 1700 las tablas a Moisés. Y las partió. Y después que las partió, tuvo que subir 40 días más y fueron 80 días en total. Total que el hombre baja con unas leyes y ahí se escribe la Torá. Después de Dios le había dicho que ellos iban a ser sacerdocios para el mundo. Diga, para el mundo. Dios dice, esta es mi nación santa, mi pueblo adquirido y mi real sacerdocio. Lo dijo en el Sinaí. Pero cuando Moisés baja y encuentra que está el toro, el becerro de oro, Dios se enojó y le dijo a Moisés, ese es tu pueblo. Ahora van a ser de las tribus, porque ya estaban las 12 tribus. Ahora de esas 12 tribus yo voy a escoger a uno que va a ser sacerdocio. Y ese sacerdocio va a depender todo, diga todo, de un hombre terrenal iba a depender todo. ¿Qué quiere decir esto? Que era imposible, diga imposible, dígalo, imposible, que un hombre natural fuera perfecto. Y Dios lo que le quería enseñar era eso, a través de la palabra. Entonces, cuando vienen y escogen, tiraron las varas, los 12 tribus, cada uno puso una vara. Y resulta que la que reverdeció fue la de Aarón. Y de ahí es donde Dios escoge a Aarón y lo pone como un sacerdote. Ahora un sacerdote para su pueblo. Diga, para su pueblo. Y ahí es donde usted ve que entra entonces como una separación. El pueblo de Dios y el pueblo de Abraham. Todos son de Abraham. Diga, todos son de Abraham porque son padres de la fe. Pero allí hay una como multiplicación, vamos a decirlo así para no decir división. Y allí es donde nació el sacerdocio del Sinaí y luego el sacerdocio de Melquisedec, que fue cuando Abraham presentó la ofrenda, ¿verdad? Y en esa guerra el Dios le da la victoria y se establece el sacerdocio de Melquisedec, que es el que se le parece a Abraham. Y Abraham le entrega una ofrenda. ¿Y qué le entregó? La ofrenda. ¿Y qué le dio Melquisedec a él? Diga, pan, vino y lo bendijo. Amén. Entonces, cuando nace el sacerdocio de Melquisedec, ahora entramos en lo más maravilloso. Y en la palabra del libro de Hebreos dice que Jesús es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. En Hebreos 1 dice el Señor, habiendo antes hablado por los profetas, ahora hablo a través de mis hijos, de mi Hijo Jesucristo. Y se establece el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál es el sacerdocio de Melquisedec? Cuando usted trae la ofrenda, usted no está trayendo diezmo, usted está trayendo ofrenda. Diga, ofrenda. Cuando usted trae algo para Dios, usted está trayendo una ofrenda porque usted es un rey, un sacerdote y trae sacrificio al altar. Amén. Amén. Bien. Ahora fíjese. Tenemos el panorama natural, tenemos el panorama espiritual. ¿Qué pasó después que Jesús establece el sacerdocio de Melquisedec? Entonces ahora sí ponme la última. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese sacerdocio que Jesús vino a establecer? Entonces resulta que empieza la persecución y en la persecución hay la dispersión y en la dispersión hay la muerte y en la muerte el temor los encasilló. Y viene entonces en el concilio de Nicea y meten a la iglesia en medio de 4 paredes el emperador Constantino. Y allí encerraron la iglesia. Y allí nace la iglesia católica. Pero ¿qué pasó con la iglesia católica? Estuvo dominando hasta el año 1500.
En el año 1500 se levanta un hombre llamado Martín Lutero, que había sido empujado por otros, por uno que se llama Josh, por otro que se llama Juan, y estos hombres abrieron la brecha para que Lutero estableciera una verdad absoluta, porque él fue el primero que empezó a volver a leer las escrituras, porque las escrituras eran prohibidas leerla cualquiera, solo la tenían ellos el control de las escrituras. Ellos de hecho formaron el canon de las 66 libros, pero que antes eran 88 libros. ¿Por qué decidieron quitarla? Eso no sé. Lo único que sé es que la Biblia tiene 66 libros, del cual dice la palabra que el único profeta que habló de Jesús fue el profeta Isaías. Y el profeta Isaías tiene 66 capítulos, y cada capítulo de Isaías refleja el capítulo o el libro de la Biblia. Mire qué hermoso es esto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿por qué yo le estoy llevando toda esta historia? Porque yo quiero que usted se enamore de esta palabra. Porque esta palabra no fue escrita por cualquiera. El puño y letra fue, vamos a decirlo, cualquiera, hombres como usted y como yo. Pero el inspirador fue el Padre Eterno. Amén. Entonces, en el año 1500 sale Lutero, y Lutero dice: no me gusta la iglesia católica, y funda la iglesia luterana. Y de ahí empieza una doctrina luterana. Diga doctrina. Así como las leyes naturales empezaron a cambiar y empezaron a añadir, aquí empieza a pasar lo mismo. Entonces ahora Lutero dice: abro la iglesia luterana. Después aparece un hombre llamado Calvino, no le gustó la iglesia luterana y formó la iglesia calvinista. Y después este hombre calvinista, Enrique VIII, no le gustó la iglesia católica porque prohibían los matrimonios, que se podía casar con una, con otra, y el hombre se enoja y el hombre habla la iglesia anglicana. ¿Cuántos han escuchado de estas iglesias? Yo le estoy poniendo el fundamento para que usted sepa. La Biblia dice en Apocalipsis que serán muchas hijas de la gran ramera, ¿verdad? Entonces, de aquí viene la iglesia anglicana. Después aparece un hombre llamado John Smith y no le gusta la iglesia anglicana y establece la iglesia bautista. Ahora la iglesia bautista no cree en el Espíritu Santo, y entonces ellos corren solamente con pura palabra. Por eso que usted ve que la iglesia bautista, ellos son muy dogmáticos. La palabra dogmática es mucho estudio, mucho conocimiento, y todo lo debaten en función del conocimiento, no de la experiencia del Espíritu Santo. Entonces cuando usted habla de liberación, usted habla de restauración, usted habla de sacar, levantar muertos, de sanar enfermos, ellos no. Eso no. Eso es mucho. La Biblia no dice eso. Eso fue en aquel tiempo. Pero dice las Escrituras que las Escrituras son las mismas ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, mire lo que es esto, porque lo estoy llevando lo más rápido que puedo, me quedan unos minutos. Mire lo que le voy a decir. Después de John Smith, entonces aparece William Mallory, que no le gustaba la iglesia bautista y fundó la iglesia adventista. Después vino Halon White, no le gustó la iglesia de Mallory y fundó la iglesia adventista del séptimo día. Después vino Charles Bronson, no le gustó la iglesia adventista y fundó la iglesia de los testigos de Jehová, lo que se llaman los santos ¿cómo es que se llama? Jesucristo de los santos de los últimos días, popularmente llamado mormones. Entonces, mire qué es esto. A mí no me gusta, y ahora yo voy a abrir una iglesia y voy a poner mi dogma, voy a poner mi doctrina. Entonces usted escucha en la iglesia, usted escucha que va a muchas iglesias, es que esa no es nuestra doctrina, esa es doctrina de error, hay que volver a la senda antigua. Eso es verdad, pero la senda antigua fue la iglesia que estableció Jesucristo cuando dijo, ¿verdad?, que Él era el fundamento de la iglesia. Amén. Entonces, seguimos. Viene Charles Bronson, entonces no le gustó. Después aparecieron los mormones. A los mormones no le gustó John Wesley. ¿Quién fue John Wesley? El hombre que entró a esta nación con el evangelio y entró por aquí, por Savannah, Georgia, para los que no sabían.
John Wesley era un reformador. Él empezó a hablar del arrepentimiento, del arrepentimiento de obras muertas. El hombre empezó a hablar y decir: arrepentidos y convertidos, tal cual como Cristo lo dijo en su palabra. Amén. Pero entonces resulta que cuando este hombre predicaba estas cosas, a los mormones no les gustó, y de ahí entonces salió una iglesia llamada la iglesia metodista. Y cuando usted ve, después de esto, la metodista dice: ahora hay para las grandes iglesias que usted ha escuchado por años. De ahí entonces ya pastores, así como yo, dijeron un día: ni me gusta la anglicana, ni la luterana, ni la mormona, ni la adventista, voy a sacar la mía. Ya, voy a sacar la mía, porque ahora sí yo tengo la revelación del último tiempo. Entonces, cuando eso sucede, ¿verdad?, sale la iglesia pentecostal. Y la iglesia pentecostal entonces ya era del avivamiento, ya todo era avivamiento, era diablo, era moño, y era grito, y era sacudimiento, y todo eso, y patas peludas, y sobaco peludo, y faldas largas, y pelo largo, y todo largo. Y ellos sacaron esa famosa doctrina de que la mujer es prohibido cortarse el pelo. Yo no sé, por un poquito, y dice que ni se bañen. Entonces, mire cómo vamos, iglesia. La iglesia que Jesucristo estableció pasó lo mismo. Por eso yo dije, lo que le pasó a las leyes naturales le pasaron también a la iglesia. Tristemente. Entonces, yo lo quiero llevar al punto es que usted aprenda a discernir si la iglesia donde usted está es una iglesia de sana doctrina y está pegada al fundamento de Jesucristo. Amén. Eso es lo que quiero llevarlo. Entonces, después cuando nace la pentecostal, ya de ahí de la pentecostal salió de todo. Los primeros que salieron fue: pare de sufrir. Usted tiene que venir a buscar a Dios. Y de ahí, pare de sufrir. ¿Y cuánto pare de sufrir? ¿Qué tiene? ¿Dolor de cabeza? Oh, ponga aquí 200 bolívares, $200, y pare de sufrir. Y oramos por usted por el dolor de cabeza. Y empezó un movimiento a destruir la iglesia de Jesucristo en el mundo. La ignorancia de la gente fue la que hizo que este movimiento comprara los lugares más grandes en cada ciudad. ¿Sabe qué llegaban ellos a comprar? Los teatros y los cines. En mi país sucedió eso. Y había un engaño, había una cosa impresionante: pare de sufrir. Y pare de sufrir, pues claro, ¿cuándo iba a parar de sufrir? Viene con la enfermedad, le quitan el billete. ¿Cuándo paraba de sufrir? Nunca. Ahora limpio y con el dolor. Era peor la cosa, dijo la chimutrufia, ¿no? Entonces, después vino pare de sufrir. Después aparecieron las asambleas de Dios. Y sabes que las asambleas de Dios fue un movimiento de Dios. Ellos se basaron en los 4 evangelios, las cuadrangulares salieron de allí. Y este movimiento trajo como un refrigerio a la iglesia. Ahí empezamos a ver algo más bonito otra vez en la iglesia. Y ahí había la lucha entre pentecostales, entre pare de sufrir, y la iglesia entonces naciente, que era la iglesia de las asambleas de Dios. Después viene la luz del mundo, casa de Dios, fraternidad cristiana, el misterio Benecer, iglesias Verbo, iglesias El Shaddai, movimiento mundial, movimiento apostólico y profético, que es lo último que se ha establecido hasta el día de hoy. Ahora, qué raro que el movimiento apostólico y profético no se estableció antes. Qué raro. Diga, porque todo tiene un tiempo. Jesús dijo estas palabras: la iglesia se debe guiar por la dirección de apóstoles y profetas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Que la iglesia se debía guiar a través del fundamento de apóstoles y profetas. Ahora le voy a explicar, porque ahorita cualquiera es apóstol y cualquiera es profeta. No es del fundamento de los apóstoles de hoy, que hoy sale un apóstol y dice: oh, entonces a partir de hoy todos aquellos que llegan a la iglesia y que llegan nuevos y que tienen billete son los que hay que ponerlo en el primer puesto y hay que darle rango de líderes porque tienen billete. Eso no es lo que dice la Escritura.
Estamos hablando de los fundamentos de los apóstoles, de los cuales, de los 12 de la iglesia primitiva. Amén. ¿De cuáles profetas? Todos los profetas, que aún hay profetas menores que todavía están hablando para este tiempo, porque hay palabras que no se han cumplido de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes son esos fundamentos? Apóstoles y profetas. Y allí es donde yo empiezo a predicar. Ya le dije esto y ahora me quedan 10 minutos para decirle lo que les quiero transmitir con toda la palabra, porque aquí es donde los quería llevar. Entonces, ahora, le dije que me guardaran a Jacob, ¿verdad? Donis, colócame el verso. La palabra es útil. No, la palabra es útil. Creo que ya te voy a decir cuál es. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Cuántos están recibiendo? ¿A cuántos se le está clarificando? Cuando se habla de la iglesia católica, yo no hablo para golpear a nadie. Yo no hablo para decir, es que estos son del diablo. No. Hay gente que está en todos estos movimientos y que Dios un día le va a decir, ¿sabes qué? Vente conmigo. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas para Dios. Recuerden a Madián. Madián era de los que no eran, pero Dios lo metió en los que eran. Amén. Amén. Aún Abraham estaba en un pueblo de idolatría y Dios dijo, vente, tú me vas a hacer lo bueno ahora. Porque es que no podemos juzgar a nadie por donde esté metido. Solamente hay que orar, que el Espíritu Santo le traiga convicción y revelación. Entonces, ahora vamos a esta escritura. Toda, ¿qué dice? Toda. ¿Qué es esto? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Volvamos a Jacob. Ahora Jacob está viviendo un momento. Mire lo que le voy a llevar. Y le voy a poner los ejemplos del Antiguo Testamento, uno y uno del Nuevo Testamento, para que usted vea que la palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos, y nos va a llevar al mismo punto, y se llama Jesucristo. Amén. Jacob, el papá le da una instrucción, diga instrucción. Yo le he dicho a ustedes que la bendición del Padre tiene peso. ¿Cuántos dicen amén? Y he dicho siempre que la bendición de mi papá depende aún de mi caminar en la tierra. Si yo no tuve un papá terrenal, Dios establecerá un papá espiritual que va a ser el que te va a llevar al propósito y al llamado en Dios. Amén. Entonces Jacob viene y hace lo que hace el intercambio, aparentemente una tramposería, pero Dios le dice a Isaac, bendice a tu hijo y envíalo. Y en el capítulo 28 de Génesis vemos la historia cuando Jacob llega delante de Isaac y lo bendice y le dio una instrucción, diga instrucción. Él no la entendía, pero mire que él le dice, vete a donde tu abuelo y búscate a tu tío, que es mi hermano Labán, hermano de tu mamá, perdón. Y Labán tiene hijas y de allí vas a escoger la hija. ¿Quién sabe más que el papá? Diga, solo Dios. Ahora Dios le está dando al sacerdote la revelación, y en lo que le da la revelación al papá, el papá se la transmite al hijo. Por eso es que mire, a mí mi mamá me decía estas palabras: hijo, no vaya para allá para que le vaya mal. Y uno iba desampado.
Uno iba ahí de metido y decía, me escapo. Y cuando se escapa, ¿qué le pasaba? Y cuando llegaba a la casa, ¿qué escuchábamos? Te lo dije. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Pero Jacob hizo algo muy importante. Le dan la instrucción y el hombre va a ir al lugar que el papá lo manda, por órdenes de Dios. Pero cuando él va en el camino, mire que todas las prédicas están juntas. Cuando va en el camino, se cansó y se durmió. Diga, se durmió. Se paró en un lugar llamado Parán. Y sabe que en ese lugar es un lugar de muerte y de confusión. Pero, diga, pero Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. El hombre se recuesta. ¿A dónde se recostó? ¿A dónde? ¿A dónde? A una roca, diga, pastor, a una roca. Dice que él se acostó a dormir en una roca y puso por su cabecera. Pero como cuando tú tienes un propósito, aunque tú te halles en valle de sombra de muerte, no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de Dios. Resulta que a Jacob le viene un sueño. Y el sueño es porque estaba sobre la roca, que era Cristo. Cristo se refleja en todas las escrituras, en todo el libro. Cada libro refleja a Jesús. Entonces, Jacob se recuesta, ve cielos abiertos, ve ángeles subiendo, bajando, y dice el tipo, me levanto. Y se va para Betel. Betel, que quiere decir casa de Dios, refugio. Y allí Jacob, en el proceso, pasó 3 etapas. Pasó 3 etapas. Él tenía, en la primera etapa, Jacob tuvo un pensamiento. Y mire, dice que Dios, los voy llevando al punto. Dios te va a llevar a ti a estar solo en un momento. Ah, no, pastor, ya no me está gustando. Pero solo, pero con Él. Ahora, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque no es solo. Porque a Jacob lo envían y él se va solo. Y en el proceso empieza a sucederle cosas. Y él llega cansado y se acuesta en ese lugar. Pero Dios no estaba dejándolo solo, sino Dios lo que quería era separarlo para que Jacob tuviera la revelación de mirar arriba. Aquí hay gente que está pasando situaciones. Y esas situaciones van a ser liberadas cuando usted se rinda al Señor en el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? No estoy solo, el Señor está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, cuando tú te quedas solo, viene la confusión. Eso le pasó a Jacob. Pero Jacob va ahora a la segunda etapa. Y en la segunda etapa, que es la más maravillosa, es que Jacob hace una introspección. ¿Qué es eso, pastor? Hace una revisión, diga, una revisión. Y se pregunta, ¿por qué yo estoy así? Ahora Jacob se pregunta, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué llegué a esta situación? ¿Sabes que hay veces queremos decir, Señor, sácame de esta situación? Pero nadie quiere reflexionar cómo llegó a esa situación. Porque es que la situación no vino por casualidad. Escuchamos hace unos días que hay procesos, pero hay consecuencias. Amén. Amén. Entonces, Jacob empieza a hacer la retrospección. Y esto es lo que yo quiero llevarlos a ustedes hoy. Si estás viviendo una situación, ¿qué te llevó a llegar a ese punto? Vamos a revisar. Jacob llega al punto en que dice, bueno, yo engañé a mi hermano, engañé a mi papá, y empieza a revisarse. Pero hubo algo, diga, hubo algo que le faltó, y era arrepentirse de lo que había hecho. Y por eso vemos que su hermano tuvo la misma instrucción de su papá. Pero mire lo que pasó. Esaú se enojó con el papá y dijo, ¿por qué mandas con Labán? ¿Y acaso es que el pueblo de
de Ismael, que son los canaanitas, también no es gente buena. Y dijo, ahora dijo, mire lo que dijo, yo me voy con los canaanitas. Y él fue a buscar mujer con los canaanitas. Y la instrucción no era esa. Ojo, porque aquí le estoy hablando a dos grupos. Aquel grupo que está obedeciendo a Dios y está viendo que las cosas se están poniendo feas y dice, yo no sigo. Pero también le estoy hablando a aquel que Dios no le dio esa instrucción y está haciendo todo lo contrario a lo que Dios le dio. Diga, dos grupos. Aquí están los dos. Pero Jacob se arrepintió, pero Esaú no se arrepintió. Entonces aquí el punto es este, y le voy a pedir a los de la alabanza que suba. Aquí el punto es este: ¿qué es lo que yo debo hacer para salir de donde estoy? Tengo las leyes terrenales me ayudan. Pregunto, ¿las leyes terrenales te ayudan a salir de los atolladeros? No. Cuando es un problema del alma, la única ley que te va a sacar es las leyes con fines eternos, porque ahí está escondida toda tu bendición. No busques en las leyes terrenales. No diga, es que el hermano me robó y entonces yo lo voy a demandar. No, así no funciona Dios. Hay que decir, ¿sabes qué? Yo te perdono. Si me quieres pagar, págame. Y si no, es cosa tuya. Yo te perdono. En el Nuevo Testamento está Pedro y Mateo. Y resulta que Mateo va delante de Jesús y le dice a Jesús, Señor, ¿y cómo escoges tú a Pedro? Mira que él era un ladrón, era un perdido, era esto, era aquello, y era un bandido, y aquí y allá, y robaba impuestos. Y Jesús le dice, ok. ¿Y tú? ¿Tú qué hacías? Porque Mateo, después entonces, Mateo se va y viene Pedro. Y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuánto hemos dicho eso? Venimos a preguntar, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dice, pero a ver, explícame un poco más la pregunta. O sea, ¿a qué se debe la pregunta? Y Pedro dice estas palabras, bueno, Señor, lo que pasa es que acuérdate que Mateo era publicano, ofendió a nuestro pueblo, me persiguió, andaba detrás mío fiscalizándome lo que yo hacía para meterme preso, para quitarme todo. Y el Señor le dice, ¿y? Porque aquí no se trata quién más te hizo más. Se trata si yo estoy en una posición, algo hice yo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy en la posición en que estoy porque otro hizo. Yo estoy en la posición por lo que yo hice. Por lo que yo hice. Escucha, iglesia. No, pastor, es que él me estafó y por eso yo estoy en esta situación económica. Pero usted hubiera soltado eso y Dios le hubiera bendecido de una manera mejor. Hubiera abierto camino, hubiera abierto brechas, le hubiera dado una oportunidad nueva y hubiera hecho grandes cosas para ti. Pero como no perdonamos, estamos en un punto de anclaje. Un punto en donde ninguno quiere perdonar, en donde ninguno quiere arrepentirse. ¿Y quién nos lleva a esto? La palabra. ¿Cuántos han venido a este lugar que no saben qué hacer? Y cuando empiezan a escuchar la palabra son quebrantados, son ahí confrontados y empiezan a decir, Señor, perdóname, yo no lo había visto así. Y esto es el amor de Dios, iglesia. Ahora, cuando usted va delante de un juez, ¿qué es lo que le dice el juez? 7 años, 5 años, 6 meses preso y vaya a meditar allá en la cárcel. Y si los 7 meses que usted está ahí, que Dios está permitiendo, usted no entiende lo que Dios está haciendo, pues entonces ahí se va a quedar. Porque todo es con tiempos. Dios toma tiempo. Yo pasé un proceso y Dios me llevó y me separó, y ahí yo reflexioné y ahí dije yo, esto está mal, esto es lo que debo cambiar. Hoy por hoy sigue diciéndome las cosas. Pero muchos de nosotros la palabra nos está hablando que mire, hay gente que se enoja porque le dice uno la palabra de Dios.
¿qué maldición tiene esta palabra? No, que es religioso. Yo no te estoy hablando de la religión, te estoy hablando de sal del hueco donde estás, porque la palabra es vida y en abundancia. Entonces, no juguemos con la palabra de Dios. Yo lo que quiero es que salgas de aquí diciendo, ciertamente hay gente que le dice a uno, hey, deja de tomar, mira que eso es malo, deja de andar con las mujeres, eso es malo, y no ponen atención. Entonces hay que llevarle a la palabra donde dice, el hombre que ande con mujeres va a perderlo todo. Y vemos hombres que han perdido todo. Se le dice, perdona, y no, ahí están enganchados de no perdonar, no es que me la hizo, me la paga. Y a Jesús no le hizo nada a nadie, y todos le hicimos a él todo. Por eso fue al madero. ¿Y cuáles fueron las palabras finales de Jesús en el madero? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras estaba diciendo, ten misericordia. Y yo quiero que aquí la gente que está entienda algo. Cualquier circunstancia que estemos pasando, Dios no nos llevó ahí, fuimos nosotros. Pero tenemos 3 pasos: quebrantarnos, reconocer a dónde fallamos y correr al arrepentimiento. Correr al arrepentimiento, porque eso fue lo que Jesús vino a establecer. En Mateo 4:17 el Señor dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pongámonos de pie. Nunca dude de la palabra. La palabra le está a usted hablando diariamente, constantemente. Y lo que la palabra te va a decir es para llevarte con fines eternos, para llevarte a tu libertad, a tu salvación, para llevarte a ese perdón que tú necesitas. Pero hay veces no lo entendemos y no queremos ver más allá de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Un día pasé por muchas cosas y me enojé de muchas cosas que pasaron en mi vida. Y hasta que esas cosas no salieron de mi corazón, no pude ver la bendición de Dios sobre mí. Y estos son principios, iglesia. Los principios de Dios que son eternos. Les voy a pedir, por favor, traten de no moverse. No quiero que me distraigan la gente. Para mí es muy importante este momento de la administración. Quiero que tú cierres tus ojos y tú medites en lo que tú estás haciendo. Esta palabra hoy puede estar recibiéndola tú y te puede estar librando de ir a un lugar peor de donde estás. Esta palabra te puede traer a libertad si hoy te decides arrepentir y decir, Señor, yo entrego todo en tu presencia. Perdóname. Porque la retrospección es pensar en cómo llegué allí y reconocer que si tengo la falla yo, si yo fui el que hice el error, si yo soy el que estoy cometiendo el error, decirle, Señor, perdóname. Porque esto es lo más importante, iglesia. En estos procesos, el amor de Dios se derrama sobre nuestra vida. Porque esta es la historia del publicano que llegó a la presencia de Dios y le dijo, Señor, mira que yo soy impuro, que yo no reconozco tus grandezas, pero hoy reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso. Perdóname y ten misericordia de mí. Si tú estás en este lugar, eso es lo que debes estar haciendo. Señor, perdóname, 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 Señor. Por eso es arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Espíritu de Dios está en este lugar y está tocando cada vida, cada situación. Hay situaciones de tu pasado que todavía la arrastras. Y te digo una cosa, que hay mujeres
que tuvieron situaciones en el pasado y hasta que no suelten esas cosas, su matrimonio no va a estar bien, porque son heridas profundas. Hombres que también fueron abusados, que fueron hechos cosas muy fuertes, pero que hasta que no sueltes eso, no vas a poder caminar en libertad y en paz. Por eso es que es importante que tú sepas qué es lo que te quita la paz. ¿Qué te está quitando la paz? ¿Qué te está quitando esa relación con Dios? Que cuando piensas en Dios, piensas en la persona que te ofendió y que te atacó. Pero por eso yo te digo en este lugar, que de este lugar no salgas sin reconocer y decir: Señor, perdóname, y entregarle en las manos del Señor, porque Él es el único juez justo. La palabra es viva y eficaz para corregir injusticia, y la justicia de Dios es perfecta, es única. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Broso curra brasa kira branda rarara brasa kira brase. Espíritu de Dios. 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 Espíritu de arrepentimiento, Señor. Espíritu Santo de Dios, que caiga convicción, Señor. Que caiga convicción, Señor, sobre tu pueblo. Que caiga convicción, Señor, sobre las cosas que están haciendo y no están bien. Y que hoy decidan agradarte a ti, Señor. Caminar en tu palabra, caminar en tu verdad. Honrar tu nombre, glorificar tu nombre y levantarlo en alto. Porque solo tú eres el que